Llibros que falen de cantares, cantares que s'inspiren en històries literàries i presentaciones de llibros con música. En tiempos de haterismo, para la editorial Colectivo Bruxista y para un trovador de Calella como Pablo Undestruction, lo revolucionario ye axuntar amor, música y literatura para seguir creando. Quisiera proponerte una cosa. Puedes contármelo a mí. Cuántas perras necesitas, cuánto te hicieron mentir. Cuando supiste sin duda que había sido traición, que enseñando el culo nunca será la revolución. Que era un cuento y no era por amor al pueblo, al arte, a tu condición. Que con dinero tú cantas mejor y repites las monsergas de tu pagador. Pero la realidad se impone y aunque te aplaudan sabes que esto no es de recibo. Cambiaste el amor al arte por la genuflexión a esos señoritos. Líbrame Dios de trepar, líbrame Dios de querer ser un bufón de la corte porque de algo hay que comer. Un cachín de queso y pan y en la huina de la fuente, sin agachar la barbilla uno tiene suficiente. Que era un cuento y no era por amor, que a ti te han puesto dedo desde arriba. No es pasar por el aro por error, es que tú eres el aro. Y saberlo, tu pesadilla. Pablo, acabamos de escuchar un tema de lo que va a ser tu próximo disco. El disco se titula Te quiere todo el mundo, que es título rotundo, sugerente, no sé si irónico, no sé si te sientes tú así con mucho amor, con mucho amor, o tienes también tus haters. Bueno, en todo caso, ¿qué es un poco lo que condensa esa idea de amor absoluto? Bueno, fue porque mira, precisamente me lo cantaron en el Prestoso. Javi Ferrara, que es el cantante de Parque Sur, sí. Acabó el concierto y empezó: Pablo Undestruction, te quiere todo el mundo. Ay, bueno. Como lo de Juan Pablo II. Sí. Y como tengo este rollo Preacher, dije, Sí. pues mira, se queda para el disco. Sí, ¿no? Ahí te lo quedaste. Y aparte, bueno, pues sí, esa coña en época de haterismo, que parece que cada vez notes más gente que odia cosas, pero menos que las ama. Que un poco, pues dije, pues le voy a dar un poco la vuelta a la tortilla, que está más cerca del demonio el que lo odia que el que lo ama. Así que vamos a revirarlo. Bueno, está muy bien. Que bueno, te hemos visto muy bien acompañado. Siempre has estado muy bien acompañado por grandes músicos y esta vez ya estás, vamos, te has cubierto de gloria. Está Bibli, está Kaplan. Y está Carlos Charlie, de nuevo, que se acaba de incorporar. ¿Así todo sigue siendo vertical aquí en el tema Pablo Undestruction? Sí, o sea, eres tú aquí el que manda. Mantenemos una sana anarquía vertical bien. En la que cada cual tiene su... Yo siempre lo digo humildemente, que somos como un sistema solar. En el que, mira, chicos, yo soy el Sol y el resto orbitan libremente, pero orbitan y tienen sus satélites. Sí. Pero entonces por eso la gente entra y sale. Por ejemplo, el disco, la guitarra estaba Víctor Herrero, sí. el saxo Justo Bagüeste, qué bueno. violines Mickey Finney, que toca con Vinicio Caposella y con tal y cual.
Y luego para directo sí que tengo suerte, porque salen unos, entran otros, y ahora esta es la banda así de batalla, y luego para las cosas más gordas sí que iremos con cuerda, viento y tal. El tema que escuchábamos antes en La Tizón, ese que decía yo, tema del nuevo disco, es artistas contra la cultura. No sé qué tipo de artista te sientes tú, porque sí que es verdad que cuando se habla de Pablo and Destruction es, pues no sé, como el trovador o un cronista, ¿no? O sea, siempre hay como un poco esa idea de que estás ahí haciendo una narración de lo que está sucediendo y también teniendo opinión sobre ello, ¿no? No sé cómo te ves tú a ti mismo. Sí, bueno, no... Trovador, estoy contento, trovador de Calella, digo yo. Vale. Es verdad que esta canción es bastante analítica y sí que es como diálogo entre el trovador libre y el trovador de corte que todo uno tiene y las tentaciones que a uno le van surgiendo. Y Artistas contra la Cultura fue un proyecto que yo quise hacer de artistas por la desaparición del Ministerio de Cultura, pero quedé solo. Vale. Entonces dije, pues hago una canción. Eso que no me lo quite nadie. Arrancas un poco en el underground, muy underground, pero luego parece que el indie hay un momento que te abraza ahí, ¿no? Sí. Te apadrina un poco Nacho Vegas incluso, Sí, tienes sí, un momento ahí de gloria. Me va bien, indie, me fue bien incluso. ¿Y cómo continúa la cosa? ¿Tú te ves, estás donde quieres estar? O... Sí, ahora sí, y mi trabajo me costó también, fueron como muchas decisiones que yo sobre todo lo noto acertadas en lo creativo para mí, porque a mí me generaba muchos quebraderos de cabeza. Y sí que fue de la mano lo del indie y tal, del 15M. Yo primero entré en la CGT con 13 años. Ahí estaba en el underground. Luego fue el 15M, ahí entré en el indie. Luego hubo el despiporre político un poco que ha habido, que parece, en mi molesta opinión, que todo lo que estaba en el 15M se ha difuminado, se ha integrado y tal, y yo me refugié, como tantos otros, en prácticamente lo espiritual, de decir, mira, por lo menos, aunque pierda en todo lo demás, voy a mantener mi llamita, me cago en todo lo que se menea. Y así fue un poco la deriva que yo fui teniendo también artísticamente, de cosas más personales, cosas más políticas, tal, y ahora ya directamente con las cábalas varias. No sé si esa reflexión un poco sirve al tema que vamos a escuchar ahora, que es también una versión de Leonard Cohen, que nos viene muy bien porque luego nos vamos a ir a Paradiso, a la librería Paradiso, para hablar de cómo se alimenta un poco la música y la literatura. Pero Leonard Cohen, que condensa muy bien un poco ese alimentarse, en este caso, de ambas cosas, también yo creo que ese tema que has escogido circula un poquitín... Yo la primera vez que lo vi, porque era una interpretación en directo, flipé, o sea, ya me quedó clara la dimensión de profeta que tiene Leonard Cohen, lo bien que maneja los textos sagrados sin ser piadosito, o sea, con la parte descarnada que tiene. Más carnal, ¿no? Carnal y de la relación con el pecado. Y creo que en aquella época, que hace casi 30 años, en una canción que se llamaba El Futuro, él iba planteando, por ejemplo, la desaparición de la vida privada, cómo nos iba a afectar también al corazón, que yo creo que sí, que todo esté cuantificado, que todo sean números. Hace 30 años solo había dinero, ahora tenemos likes, tenemos Big Data, todo está de lo cualitativo ha pasado a lo cuantitativo. Entonces se ha convertido en presente, por eso la adaptación se llama El Presente, porque ya se ha cumplido la profecía del león. Aquí y ahora. Devuélveme mi noche rota, mis 1000 espejos, mi vida propia. Estoy aquí muy solo, nadie a quien torturar. Dame el dominio total sobre todo alma mortal y miénteme, cariño, es una orden. Dame crack y sexo anal, tal al último frutal y cava un agujero en tu cultura. Dame el muro de Berlín a San Pablo y a Lenin. Puedo ver el presente y es un crimen. Se diluye en todas direcciones.
Los vientos de este mundo han cruzado sus umbrales y nos han torcido el alma. Y ellos dicen, por tu culpa, tu gran culpa. ¿Y qué querrán decir? Y ellos dicen, por tu culpa, tu gran culpa. ¿Y qué querrán decir? Soy de la noche y soy del día, el judito que hizo la Biblia. He visto a vuestros pueblos levantarse y caer. Tu siervo aquí está emplazado a hacerlo frío, a hacerlo claro. Se acabó, ya no hay a dónde ir. Las ruedas del cielo se han atascado y sientes la fusta del diablo. Prepárate para el presente, es un crimen. Y todo se diluye en todas direcciones. No habrá nadie que se pueda controlar. Los vientos de este mundo han cruzado sus umbrales y nos han torcido el alma. Y ellos dicen, por tu culpa, por tu culpa. ¿Y qué querrán decir? Y ellos dicen, por tu culpa, tu gran culpa. ¿Y qué querrán decir? Se ha roto el código occidental y tu vida privada no hace más que explotar. Hay fantasmas, hay fuego y el hombre blanco se dedica a bailar. Dame el muro de Berlín, a San Pablo y a Lenin. Dame a Cristo o dame Hiroshima. Destruye fetos, que da lo mismo. Nunca quisimos a los chiquillos. Puedo beber presente y es un crimen. Bueno, estamos en Librería Paradiso, que es un muy buen marco para hablar de libros y de música y de cómo se retroalimentan, ¿no? O cómo se alimentan el uno al otro. Y se incorpora ahora en la conversación Jandro Albarfer, de Colectivo Bruxista, que precisamente es una editorial que también bebe mucho, aparte de todas las subculturas, pero mucho de la musical, de la que está un poco en los márgenes de la cultura popular, al igual un poco que el proyecto de Pablo, que mantenemos un poco la conversación que teníamos antes, que nos habíamos quedado en Leonard Cohen y estamos aquí en un sitio que simboliza un poco esa unión. Bueno, ¿cómo sentís vosotros esa alimentación mutua de libros y de música en ambos proyectos? Pues a nosotros nos interesa especialmente no solo lo que la música dice, sino también lo que la música hace. Es decir, cómo la música puede ser un instrumento para crear tribus, para crear espacios y para reinventarse, crear nuevas identidades pues diferentes, ¿no? Crear estas familias de adopción. Y en tu caso, Pablo, porque tú también bebes mucho de la literatura, del pensamiento, ¿no? Y todo eso luego se filtra y acaba convirtiéndose en letra de canción. El primer libro que yo me compré aquí, que me acuerdo todavía, porque me lo fui a comprar, estaba en la sala de juegos del Codema, que había una de recreativos, ¿Sí? en la que yo hacía mis trapicheos, ¿Sí? y me había sacado yo un poco de dinero, porque vendía CDs pirateados de la Play. Me cago. Y con ese dinero dije, oh, pues me voy a cultivar un poco, que no todo va a ser la delincuencia de baja intensidad. Claro. Y me vine aquí y me compré Dios y el estado de Bakunin. Y ahora tienes que decir la edad con la que te lo compraste. 13 años. 13 años. No era solo venir a comprar el libro, era todo el ritual, Claro. la charleta, no sé qué. Y siempre fui buscando la contra a lo que hubiera en cada momento de hegemónico. Sí que es verdad que Colectivo Bruxista sí que hacéis mucho
mucho happening, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, O sea, os sí. gusta mucho que vuestras presentaciones sean absolutamente musicales. Totalmente, sí, sí. Es que normalmente las presentaciones de libros tengo que confesar que en general me aburren bastante, nos aburren bastante a todos, y que no queríamos hacer los típicos, no sé, las típicas ponencias así unidireccionales. Y sí que cuando decía que nos inspiramos un poco en la música, en lo que la música hace, también me refería un poco a la hora de comunicar los libros. Nos inspiramos más que en editoriales, en sellos musicales también. O sea, pues tipo lo que fue Nuevos Medios en España o a Factory también, tanto a nivel de diseño, de dar importancia al diseño y comunicar, ¿no? que el elemento unificador de los libros sea la parte visual, que la hace mi socia Adela. Y también en las presentaciones, pues... Pincháis y todo, pinchamos, claro. exacto, que sea un poquito... Que nos invita a un evento así... Efectivamente, luego un poco de fiesta también. Y también un poco deslocalizado, ¿no? De las Exacto. librerías y de los sitios Sí, más insospechados. Nos encantan las librerías, pues esta en particular es fundacional, por supuesto. Nos gusta llevar música a las librerías y también libros a sitios donde normalmente no hay libros, ¿no? Como bares, clubes y las salas de conciertos. Sí. Y Pablo, tú también has actuado en sitios insospechados, ¿no? Has localizado tu música en lugares remotos. De todo pelaje. Menos una carnicería que tengo ganas Ah, mira tú. de tocar. O sea, desde aquí alguna llamada si hay algún carnicero que me quiera... por ahí. Alojar. ¿Hay manera de mantener un poco la esencia un poco filosófica, ¿no? de lo que es un proyecto independiente y a la par, bueno, conseguir, pues eso, hacerlo profesional y que eso, digamos, no se sienta así un poco afectado por ello? ¿Cómo lo veis? No venderse, ¿no? Desde la experiencia. Bueno, ¿no? Es que, claro, es en nuestro complicado, caso, diría que, claro, la profesionalización en el mundo cultural y editorial es tan precaria que te obliga, es una elección bastante sencilla, pero sobre todo lo aplicamos a la hora de trabajar con artistas y con la gente con la que colaboramos, ¿no? Intentar que todo el mundo pues cobre, que parece que es algo ridículo, pero que a veces con la excusa de hacer algo independiente se aprovecha de esa etiqueta para que la gente trabaje por amor gratis. al arte, ¿no? Sí, Eso sí. de, Te oye, vas a dar no, promos, somos colegas y tal. te viene bien a ti. Y sí que intentar crear pues, alrededor de la editorial no solamente que la gente que está dentro, sino unos colaboradores habituales, una especie de familia externa que tienen la misma afinidad, ¿no? a la hora de hacer cultura, ¿no? Y en tu caso, Pablo, que ahí Sí. tú eso lo tienes... Bueno, de hecho, cuando escuchábamos antes la canción iba también un poquitín por ahí, ¿no? Lo de artistas contra la cultura. O sea, Sí, tú tienes ahí una reflexión profunda. Yo tuve 8 años solamente con el tema de tocar y tocar y tocar y tocar, que fue la época en la que me había venido bien lo de las carnicerías. Pero como no aparecieron carnicerías, yo tenía la sensación de que cada vez era más dependiente todo, todo estaba más controlado. Entonces, bueno, estamos en la época de la mega explosión del control, tanto tecnológico como político, que ahora converge con la tecnocracia que estamos alumbrando. Sí. Entonces tuve que ponerme a trabajar, no me quedó otra. Y cuando veía que Un trabajo serio, que cuando diría... venían las cosas torcidas, me puse de profe, también con la intención de hacerme mi fuerte de Playmobil, que es lo que hice ahí en Piloña de la síntesis, para tener... Bueno, capacidad de manejar, Claro, porque poder grabar. vamos a puntualizarlo, Pablo. Tú ahora estás viviendo ya desde hace unos años en Piloña y además en Piloña tienes tu estudio donde grabas y también produces y también además hay conciertos en directo. Hay un poquitín Sí. de todo, ¿no? O sea, que estás Sí, ahí un poco sí. convirtiéndolo ahí en tu fuerte. Y fui poquitín a poco, sí, haciendo el fuerte, pagando mis deudas tal y cual, y ahora estoy otra vez que me quiero volver a enfrentar a estar solo con la música. Pero bueno, hay que tener flexibilidad, creatividad, no solo para hacer las canciones, sino para encontrar la manera de dónde tocar, cómo asociarte y establecer acuerdos puntuales que uno vea que no van a tener muchas cargas. Por cierto, ¿puedo saludar antes de que se me Puedes olvide? saludar, claro. Voy a saludar a Maru, que me regaló el piano que tengo en Piloña en la síntesis y muchos muebles. Una señora encantadora que siempre me pregunta, oye, ¿cuánto te sacan en TPA? ¿Tienen un programa muy bueno? Yo, pues ahora ya, Maru, muchas gracias por todo. Bueno, pues el saludo a Maru, no sé, Jandro, si tú Saludo a Maru también. Vale, saludamos a Maru, todos saludamos a Maru y gracias por el piano, que oye, que te regalan un piano es muy guay. Oye, como estamos también rodeados de libros, sí me gustaría que, Jandro, que nos contaras, porque claro, decíamos, en Colectivo Brusista os fijáis siempre ahí un poco en los márgenes, pero especialmente en la música muchas y recurrentes veces. ¿Algún es título habitual. así que nos cuentes, así de alguna historia también de esos personajes? Sí, tan- bueno, Memorias de la Jungla Psicodélica, siguiendo el ritmo de Brian Johnston Massacre, que es una banda
de neopsicodelia de los 90. Más que el típico libro de rock con R mayúscula, que suelen ser bastante soporíferos, en este caso es más bien una especie de novela picaresca sobre las estrategias de supervivencia de una banda como esta, que está atravesada por tantos... O sea, que quieren seguir haciendo las cosas de una manera underground, tienen una especie de misión, ¿no? Esta misión celestial de no venderse a las discográficas, pero a la vez también van haciendo un poco la goma, ¿no? Con la necesidad de atención y de supervivencia. Claro. ¿Qué nos vas a contar? Y de camino pues hay un montón de anécdotas descacharrantes y, Qué bueno. Y está muy bien, es muy divertido. Pues nos lo llevamos. Perfecto. Yo tengo aquí este de autocrates a los dictadores. Bueno, y nos dejas ahora para cerrar un poco esta... La tormenta se llama. De un día que volví a Lugo, ciudad en la que viví, y fue una noche el año pasado que hubo auroras boreales muy bonitas, pero en Lugo en vez de aurora boreal cayó un tormentón de la leche mientras estábamos tocando, que no nos matamos de milagro, pero tenía yo ahí a todos mis amigos de 20 años de cuando fui a estudiar y me dio como un amor fraternal y la canción pues va de eso. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues con La tormenta de Pablo Destruction nos quedamos. Jandro, de Colectivo Brusista, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros. Ustedes. Placer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay ciertas cosas que no se corrompen ni pueden durar para siempre. No lo es el pelo, tampoco los dientes, ni siquiera nuestro amado presidente. Pero tú y yo sabemos que es real, que el agua de esta fuente nunca se nos va a terminar. Perdí las fotos, también los papeles, pero no las ganas de ver. Sola o compuesta, triste o contenta, estamos unidos los dos por un puente que atraviesa el desastre y la santidad. Te ha aguantado riadas y aquí sigue sin tambalear. El otro día cuando la tormenta teníais la cara pintada, yo entre mil cables, la tribu tronada, mis ojos contemplan tu flama. Llegados a este punto esto es perfecto. Amor sin interés, muerte sin miedo. Que 20 años no es nada, que febril la mirada. Que hoy vamos a brindar por todos los que